29 golpes de hacha destrozaron 2 cráneos en una mañana de agosto. La sangre empapó las alfombras de una casa respetable mientras la ciudad dormía su siesta de verano. Nadie escuchó los gritos. Nadie vio al asesino escapar. Y cuando la policía llegó, encontró a la única sobreviviente sentada en la cocina, comiendo peras en almíbar como si nada hubiera pasado. Esto ocurrió en Fall River, Massachusetts, un caluroso 4 de agosto de 1891. La casa era de los Whitmore, una familia que parecía normal desde fuera pero que guardaba secretos tan oscuros como la sangre que manchó sus paredes aquel día. El verano de 1891 llegó a Fall River con un calor sofocante que hacía hervir el pavimento de las calles principales. La ciudad estaba cambiando. Las fábricas textiles habían traído dinero, y con el dinero llegaron las ambiciones. Familias que 10 años atrás trabajaban con sus manos ahora contrataban sirvientes. Construían casas más grandes. Compraban vestidos de Boston. Pero no todos participaban de esa transformación con la misma velocidad. Thomas Whitmore había amasado una fortuna considerable en el negocio de bienes raíces. Compraba propiedades cuando nadie las quería y las vendía cuando todos las necesitaban. A sus 68 años, era uno de los hombres más ricos de Fall River. Su cuenta bancaria superaba los $70,000, una suma astronómica para la época. Sin embargo, la casa de los Whitmore en la calle Maple no reflejaba esa riqueza. Era una construcción modesta de 2 pisos, con pintura descarapelada en los marcos de las ventanas. Adentro no había agua corriente. Los baños seguían siendo letrinas en el patio trasero. Thomas se negaba a instalar las tuberías modernas que ya tenían la mayoría de sus vecinos. Decía que era un gasto innecesario. En invierno, la familia se acurrucaba en 2 habitaciones para ahorrar carbón. En verano, como ese agosto de 1891, el calor convertía la casa en un horno sin ventilación adecuada. Catherine Whitmore, de 32 años, vivía atrapada en esa casa. Era soltera en una época donde el matrimonio definía el valor de una mujer. Sus amigas se habían casado hacía más de una década. Tenían hijos, casas propias, vidas que avanzaban. Catherine seguía durmiendo en la habitación de su infancia. Cada mañana se despertaba mirando el mismo papel tapiz descolorido que veía desde los 5 años. Se vestía con ropa que su padre consideraba apropiada. Nunca los vestidos modernos que veía en las revistas de Boston. Bajaba las escaleras y encontraba a su padre leyendo el periódico en el comedor, con el mismo gesto adusto de siempre. Y encontraba a Margaret sentada frente a él. Margaret Brennan se había casado con Thomas Whitmore 5 años atrás, apenas 2 años después de la muerte de la primera esposa de Thomas, la madre de Catherine. El matrimonio había sorprendido a todos en Fall River. Margaret era 30 años más joven que Thomas, una mujer irlandesa de origen humilde que había trabajado como costurera. Catherine nunca la llamó madre. Ni siquiera la llamaba Margaret. Cuando tenía que referirse a ella, decía la mujer de mi padre, con un tono que destilaba veneno. Su hermana menor, Emma, compartía ese sentimiento. Emma tenía 28 años y también vivía en la casa familiar. Las 2 hermanas pasaban las tardes en el salón de arriba, bordando, leyendo, susurrando sobre lo que consideraban una invasión. Margaret había traído a su hermano menor a vivir con ellos durante un tiempo. Ocupó la habitación de invitados durante 6 meses hasta que Catherine y Emma presionaron tanto a su padre que el muchacho tuvo que irse. Fue una victoria pequeña pero significativa. Las cenas en casa de los Whitmore eran ejercicios de tensión silenciosa. Thomas se sentaba en la cabecera, masticaba su comida con movimientos mecánicos y hablaba solo de negocios o del precio del trigo. Margaret intentaba hacer conversación sobre los vecinos, sobre el nuevo teatro que abrirían en el centro. Catherine y Emma respondían con monosílabos,
Cuando respondían, después de cenar, Thomas se retiraba al salón con su periódico. Margaret subía a su habitación. Catherine y Emma lavaban los platos en la cocina. En silencio, cada una perdida en sus pensamientos sobre una vida que parecía detenida en el tiempo. La fortuna de Thomas era simultáneamente una promesa y una prisión. Catherine sabía que algún día heredaría parte de ese dinero. Podría comprarse una casa propia, viajar, vivir como las mujeres acomodadas de Boston que veía en las revistas. Pero ese día parecía no llegar nunca. Y cada día que pasaba, Margaret consolidaba más su posición en la familia. El verano anterior, Catherine había descubierto que su padre estaba considerando modificar su testamento. Había escuchado conversaciones entre Thomas y su abogado en el estudio. Thomas quería dejarle a Margaret la casa y una porción mayor de la herencia. Quería asegurarse de que su esposa estuviera protegida económicamente. Catherine sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo tendría que vivir con esa mujer mientras su padre estuviera vivo, sino que después de su muerte, Margaret controlaría gran parte de lo que debería ser suyo por derecho. Habló con Emma esa noche. Su hermana lloró de rabia. Hablaron de confrontar a su padre, pero sabían que era inútil. Thomas Whitmore no cambiaba de opinión una vez que la había tomado. Si quieres disfrutar esta historia, dale like y comparte el video. La primavera de 1891 trajo nuevas tensiones a la casa de la calle Maple. Thomas comenzó a pasar más tiempo encerrado en su estudio con Margaret. Hablaban en voz baja. Cerraban la puerta cuando Catherine se acercaba. Emma notó que su padre había visitado al abogado 3 veces en 2 semanas. Catherine empezó a tener dolores de cabeza frecuentes. Se encerraba en su habitación con las cortinas corridas. Emma le llevaba té de manzanilla y se sentaba junto a su cama. Las 2 hermanas unidas por una sensación creciente de que algo estaba a punto de cambiar. Y no para bien. En mayo, la situación escaló. Thomas anunció en la cena que estaba considerando vender una de las propiedades que había comprado años atrás, una casa pequeña cerca del centro que actualmente alquilaba. Catherine se sorprendió. Esa propiedad había sido un regalo de su padre cuando cumplió 25 años. Estaba a su nombre. Técnicamente era suya. Esa casa es mía, dijo Catherine con voz temblorosa. Thomas la miró con sus ojos fríos. La escritura está a tu nombre por razones legales, pero yo pagué cada centavo. Es mi propiedad. Me la regalaste por mi cumpleaños. Y ahora necesito liquidez. La venderé el mes que viene. Catherine se levantó de la mesa. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar delante de Margaret, que observaba el intercambio con una expresión imposible de leer. Emma también se levantó y siguió a su hermana arriba. Esa noche, Catherine no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, calculando. Si su padre vendía esa propiedad y modificaba el testamento para favorecer a Margaret, ¿qué le quedaría a ella? ¿Qué le quedaría a Emma? Las semanas siguientes fueron de guerra fría. Catherine dejó de hablarle a su padre excepto cuando era absolutamente necesario. Thomas vendió la propiedad sin consultarla de nuevo. El dinero desapareció en sus cuentas bancarias, inaccesible, convertido en números abstractos que Catherine podía ver pero no tocar. En junio, Emma enfermó. Fiebre alta que la dejó en cama durante una semana. Catherine la cuidó personalmente, rechazando cualquier ayuda de Margaret. Preparaba caldos en la cocina. Llevaba paños fríos para la frente de su hermana. Se quedaba despierta por las noches vigilando su respiración. Margaret intentó entrar a la habitación de Emma una tarde. Catherine le bloqueó el paso en la puerta. No es necesario, dijo Catherine con frialdad. Solo quiero ver cómo está. Emma está bien. Yo me encargo. Margaret la miró con algo que podría haber sido tristeza o podría haber sido resignación. Se dio vuelta y bajó las escaleras sin decir nada más.
Thomas presenció el intercambio desde el pasillo. No dijo nada. Volvió a su estudio y cerró la puerta. Cuando Emma se recuperó, las dos hermanas tuvieron una conversación que habían estado posponiendo durante meses. Se sentaron en el dormitorio de Emma con la puerta cerrada. Hablaron en susurros, aunque no había nadie más en el segundo piso. No puedo seguir viviendo así, dijo Emma. Sus ojos todavía tenían las ojeras de la enfermedad. Esta casa me está matando. Catherine tomó la mano de su hermana. Lo sé, ¿has pensado en? Emma no terminó la frase. ¿En irme? Emma asintió. Catherine había pensado en eso constantemente. Pero irse significaba renunciar a la herencia. Significaba admitir la derrota. Significaba que Margaret había ganado. Además, ¿a dónde iría? No tenía dinero propio excepto una pequeña mesada que su padre le daba. No podía conseguir un trabajo decente sin arruinar la reputación de la familia. Una mujer soltera de 32 años viviendo sola sería objeto de escándalo. No podemos irnos, dijo Catherine finalmente. Pero tampoco podemos seguir así. Entonces, ¿qué hacemos? Catherine no respondió. Miró por la ventana hacia el jardín trasero, donde las rosas de su madre habían crecido salvajes y descuidadas desde su muerte. Margaret había intentado podarlas una vez. Catherine le dijo que no se atreviera a tocar las plantas de su madre. Las rosas seguían creciendo caóticas, invadiendo el camino de piedra, trepando por el muro del fondo. Hermosas y peligrosas, llenas de espinas. Julio trajo más calor y más tensión. La casa sin ventilación adecuada se convirtió en una trampa sofocante. Los olores se acumulaban: sudor, comida, el olor rancio de la ropa guardada demasiado tiempo sin lavar. Catherine empezó a pasar más tiempo fuera, visitando amigas, caminando sin rumbo por las calles de Fall River. Una tarde se encontró frente al escaparate de una tienda de ropa. Los vestidos de Boston estaban exhibidos con sus colores brillantes, sus telas modernas. Catherine vio su reflejo en el vidrio, una mujer con ropa oscura, anticuada, que parecía 10 años mayor de lo que era. Entró a la tienda. La dependienta la reconoció. La familia Whitmore era conocida en el pueblo. Le mostró varios vestidos. Catherine se probó uno azul con encajes modernos. Se miró en el espejo y por un momento vio a la mujer que podría haber sido. «Me lo llevo», dijo. En casa, escondió el vestido en el fondo de su armario. Sabía que su padre diría que era muy llamativo, que no era apropiado para una mujer de su edad, pero lo guardó como un secreto, como una pequeña rebelión. Esa noche, durante la cena, Thomas anunció que había recibido una oferta por otra de sus propiedades, una de las más valiosas. Estaba considerando venderla también. «¿Por qué necesitas vender?», preguntó Emma. «Tienes suficiente dinero. Los negocios son complicados». «Necesito liquidez». Catherine lo miró con sospecha. «¿O necesitas modificar tu testamento de nuevo?». El silencio que siguió fue pesado. Thomas dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico. Margaret se levantó murmurando algo sobre revisar algo en la cocina. «Mi testamento es mi decisión», dijo Thomas con voz peligrosamente baja. «Tu testamento nos afecta a todas. Estás siendo dramática. Estoy siendo realista». «Mamá estaría horrorizada». Thomas golpeó la mesa con la palma de la mano. Los platos saltaron. «No menciones a tu madre. Tu madre está muerta. Margaret es mi esposa ahora, y tiene derecho a ser protegida». Catherine se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Subió las escaleras sin mirar atrás. Emma la siguió momentos después. En el piso de abajo, Thomas y Margaret permanecieron en silencio. El reloj de la sala marcaba los segundos. Fuera, el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Julio se convirtió en agosto. El calor alcanzó su punto máximo. Las noches no traían alivio.
Catherine dormía con su ventana abierta, escuchando los sonidos de Fall River, perros ladrando, carruajes pasando, el silbato distante del tren de medianoche. Pensaba en su vida. 32 años y nada que mostrar excepto resentimiento y frustración. Pensaba en las amigas que se habían casado, que tenían casas propias aunque fueran más modestas que la fortuna de su padre. Al menos tenían autonomía. Al menos podían tomar sus propias decisiones. Pensaba en Margaret, durmiendo en la habitación que había sido de su madre, usando las joyas que habían sido de su madre, sentándose en la silla que había sido de su madre. Y pensaba en ese testamento, ese documento que determinaría su futuro, que estaba siendo reescrito para favorecer a una intrusa. El 3 de agosto de 1891, Catherine Whitmore tomó una decisión. No fue una decisión súbita. Fue el resultado de años de resentimiento acumulado, de humillaciones pequeñas y grandes, de una sensación creciente de que su vida estaba siendo robada pedazo por pedazo. Comenta desde qué país nos estás viendo, y qué hora es allí. La mañana del 4 de agosto amaneció con un calor brutal. El termómetro marcaba 32 grados a las 7 de la mañana y seguiría subiendo. No había ni una nube en el cielo, ni un soplo de brisa que aliviara el peso del aire. Catherine se despertó temprano. Se vistió con un vestido de algodón simple. Se recogió el cabello en un moño apretado. Bajó a la cocina donde encontró a Bridget Sullivan, la sirvienta irlandesa que trabajaba para la familia desde hacía 2 años. «Buenos días, señorita Catherine», dijo Bridget. Estaba lavando las ventanas, una tarea que Thomas había ordenado la noche anterior a pesar del calor sofocante. «Buenos días, Bridget». Catherine preparó café. El aroma llenó la cocina. Por la ventana podía ver el jardín trasero, las rosas salvajes de su madre, el gallinero al fondo. Todo normal. Todo como cualquier otra mañana de verano. Excepto que nada era normal. Thomas bajó a las 8. Se sentó a la mesa y desplegó su periódico. Catherine le sirvió café sin hablar. Margaret apareció minutos después, con su bata de dormir y su cabello suelto. Catherine sintió una punzada de irritación al verla tan cómoda, tan en su casa. «Hace mucho calor», comentó Margaret. Nadie respondió. El desayuno transcurrió en silencio. Pan, mantequilla, algo de fruta. Thomas comió rápido, mecánicamente. Tenía una reunión en el centro a las 10. Margaret picoteó su comida. Catherine no probó bocado. Emma seguía arriba. Había salido la noche anterior a visitar a una prima y regresó tarde. Probablemente dormiría hasta el mediodía. A las 9, Thomas se levantó. Se puso su saco a pesar del calor. Tomó su sombrero y su bastón. Le dio algunas instrucciones a Bridget sobre tareas domésticas. Luego salió por la puerta principal. Catherine lo observó desde la ventana de la cocina. Su padre caminó por la calle Maple con su paso característico, rígido, controlado. Giró en la esquina y desapareció. Margaret subió a su habitación diciendo que se cambiaría de ropa. Bridget continuó con las ventanas. Catherine permaneció en la cocina, inmóvil, mirando el reloj de pared. Tic, tic, tic. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. A las 9:30, Bridget terminó con las ventanas de la planta baja. Subió al segundo piso para continuar allí. Catherine la escuchó moverse por el pasillo de arriba, abrir y cerrar ventanas. La casa quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj y el zumbido lejano de insectos en el jardín. Catherine salió al patio trasero. El calor le golpeó como una pared sólida. Caminó hasta el cobertizo, donde se guardaban las herramientas de jardín. La puerta crujió al abrirse. Dentro olía a tierra húmeda y metal oxidado. Había palas, rastrillos, tijeras de podar. Y en el fondo, colgada en la pared,
Había un hacha. Era una hacha vieja que había pertenecido al abuelo de Catherine. Mango de madera gastado por años de uso. Hoja de acero que todavía mantenía su filo. Se usaba para partir leña en invierno, aunque Thomas últimamente compraba la leña ya partida para ahorrar esfuerzo. Catherine la descolgó. Pesaba más de lo que recordaba. El metal estaba frío a pesar del calor del día. Se quedó allí parada, sosteniendo el hacha, sintiendo su peso. Podía escuchar su propia respiración, acelerada. Podía sentir el pulso en sus sienes. No era demasiado tarde. Podía colgar el hacha de vuelta, salir del cobertizo, volver a la casa y continuar con su vida de siempre. Podía aceptar las migajas que su padre decidiera dejarle. Podía vivir con Margaret durante años más, viendo cómo la fortuna familiar se desviaba hacia manos extrañas. O podía cambiar las cosas. Catherine salió del cobertizo con el hacha. La mantuvo pegada a su costado, oculta entre los pliegues de su falda. Caminó hacia la casa. Sus pasos sonaban sordos sobre la tierra seca del jardín. Entró por la puerta trasera. La cocina estaba vacía. Arriba podía escuchar a Bridget tarareando mientras limpiaba. Voces apagadas, Margaret hablando con la sirvienta sobre algo. Catherine cruzó la cocina y subió las escaleras. El pasillo del segundo piso era estrecho y oscuro. 3 puertas, la habitación de Emma a la izquierda, cerrada. La habitación de su padre y Margaret al frente. La habitación de invitados a la derecha. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Catherine se acercó sin hacer ruido. A través de la abertura podía ver a Margaret inclinada sobre la cama, alisando las sábanas. Estaba de espaldas, vulnerable, sin saber que alguien la observaba. Catherine apretó el mango del hacha. Su palma sudaba. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Margaret lo escucharía. Empujó la puerta. Margaret se dio vuelta. Sus ojos se encontraron. Por 1 segundo, 2 segundos, se miraron sin moverse. Margaret abrió la boca para decir algo. Catherine levantó el hacha y la dejó caer. El primer golpe impactó en la cabeza de Margaret con un sonido horrible. Un crujido húmedo que Catherine nunca olvidaría. Margaret cayó hacia adelante sobre la cama. No gritó. Tal vez no tuvo tiempo. Catherine levantó el hacha de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. La rabia que había estado acumulando durante 5 años explotó en una furia ciega. Cada golpe era por una humillación, por una comida tensa, por una conversación susurrada a sus espaldas, por el testamento que la despojaba de lo que era suyo. Golpeó 18 veces. 18 golpes que convirtieron a Margaret en algo irreconocible. La sangre salpicó las paredes blancas, las sábanas, el papel tapiz con flores azules. Empapó el suelo de madera. Cuando Catherine finalmente se detuvo, estaba jadeando. Tenía sangre en las manos, en el vestido, en la cara. El hacha goteaba rojo sobre el piso. Margaret yacía inmóvil sobre la cama. Ya no era una mujer. Era una masa de carne y hueso roto, de sangre que se expandía en un charco oscuro. Catherine dejó caer el hacha. Le temblaban las manos violentamente. La habitación giraba a su alrededor. Por un momento pensó que se desmayaría. Pero no se desmayó. Se obligó a respirar. Inhalaba. Exhalaba. Inhalaba. Exhalaba. Tenía que pensar. Tenía que moverse. Escuchó pasos en el pasillo. Bridget. La sirvienta había oído algo y venía a investigar. Catherine salió de la habitación de invitados y cerró la puerta tras ella justo cuando Bridget aparecía en el extremo del pasillo. «Señorita Catherine», escuchó algo. «No, nada». «¿Por qué?» «Me pareció oír un ruido extraño. Debe haber sido algo afuera. Hace tanto calor que me duele la cabeza. Bajaré a tomar agua».
Bridget la miró extrañada pero asintió. Catherine pasó junto a ella y bajó las escaleras con pasos calmados, aunque sus piernas apenas la sostenían. En la cocina, se lavó las manos en el fregadero. El agua se tiñó de rosa. Tomó un trapo y se limpió la cara, el cuello, cualquier rastro de sangre que pudiera ser visible. Su vestido estaba manchado, pero el patrón oscuro disimulaba las peores marcas. Podría cambiarse después, cuando Bridget estuviera ocupada en otra parte de la casa. Catherine salió al patio trasero de nuevo. Recuperó el hacha de la habitación de invitados, limpiándola rápidamente, y la devolvió al cobertizo. La colgó en su lugar. Todo como estaba. Volvió a la casa. Subió a su habitación y se cambió de ropa completamente. El vestido manchado lo escondió en el fondo de su armario, detrás de cajas viejas. Ya encontraría una forma de deshacerse de él después. Se puso un vestido limpio de color claro. Se cepilló el cabello. Se miró en el espejo. Una mujer normal. Una hija normal en una mañana normal de verano. Bajó de nuevo. Bridget estaba en el comedor doblando ropa limpia. Bridget, creo que voy a salir a tomar aire. Este calor es insoportable. Sí, señorita. Yo también me siento mareada. ¿Por qué no descansas un rato? Has estado trabajando toda la mañana. Gracias, señorita Catherine. Tal vez me recueste un momento. Catherine asintió. Perfecta. Necesitaba que Bridget estuviera ocupada, distraída, sin hacer preguntas. Salió por la puerta principal y caminó por la calle Maple. Al sol del mediodía era brutal. Las calles estaban desiertas. Todo Fall River parecía estar escondiéndose del calor dentro de sus casas. Catherine caminó sin rumbo durante media hora. Necesitaba que la vieran. Necesitaba crear una coartada. Pasó por la farmacia. Saludó al dueño. Pasó por la panadería. Comentó algo sobre el clima. Cuando regresó a casa eran casi las 11. La puerta principal estaba cerrada. Catherine tocó y Bridget le abrió. ¿Cómo estuvo su paseo? Refrescante, mintió Catherine. Había sudado cada segundo. Entró al salón. Todo estaba en silencio. Emma seguía arriba durmiendo. Margaret estaba muerta en la habitación de invitados. Su sangre probablemente seguía goteando, empapando las tablas del piso. Catherine se sentó en el sofá del salón. Tomó una revista y fingió leer. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos. No podía concentrarse. Cada sonido la hacía saltar. A las 11:30 escuchó la puerta principal abriéndose. Pasos pesados en el vestíbulo. Su padre había regresado. Catherine sintió que el estómago se le contraía. Esta era la parte más difícil. Lo que había hecho con Margaret había sido en un momento de furia ciega. Pero esto, lo que estaba a punto de hacer ahora, requería frialdad absoluta. Thomas entró al salón. Se veía cansado y acalorado. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa del vestíbulo. Catherine, ¿tu madrastra está arriba? Catherine no corrigió el término madrastra. Creo que sí. La vi hace un rato. Thomas asintió. Fue a la cocina y se sirvió agua. Catherine lo escuchó hablar brevemente con Bridget. Luego sus pasos volvieron hacia el salón. Thomas se dejó caer en su sofá favorito, el de cuero marrón cerca de la ventana. Suspiró con cansancio. La reunión había sido larga y tediosa. El calor lo había agotado. Creo que dormiré una siesta, murmuró. Cerró los ojos. Catherine lo observó. Su padre, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 32 años. El hombre que había preferido a una extraña sobre sus propias hijas. El hombre que estaba a punto de despojarla de su herencia. En unos minutos, Thomas estaba completamente dormido. Su respiración se volvió profunda y regular. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Catherine se levantó silenciosamente.
Subió las escaleras. Recuperó el hacha del cobertizo por segunda vez esa mañana. Sus manos ya no temblaban. Ahora había una calma extraña sobre ella. Una determinación helada. Entró al salón. Thomas seguía dormido, lleno, vulnerable. Catherine levantó el hacha. El primer golpe lo despertó. Sus ojos se abrieron de golpe. Confundidos, aterrorizados. Intentó levantarse, pero el siguiente golpe lo devolvió al sofá. Y el siguiente. Y el siguiente. 11 gulps. 11 golpes que destrozaron el cráneo de Thomas Whitmore, que salpicaron las paredes del salón con su sangre, que pusieron fin a 68 años de avaricia y control. Catherine se detuvo. Respiraba con dificultad. El hacha pesaba toneladas en sus manos. Su padre yacía muerto en el sofá. Su cara era irreconocible, una masa roja de hueso y tejido. La sangre goteaba del sofá al piso formando un charco que crecía lentamente. Catherine observó lo que había hecho. No sentía remordimiento. No sentía horror. Solo sentía un vacío extraño, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Si quieres disfrutar esta historia, dale like y comparte el video. Los minutos siguientes fueron un borrón. Catherine actuó en piloto automático. Limpió el hacha rápidamente. La devolvió al cobertizo por tercera vez. Se lavó las manos, la cara, cualquier rastro de sangre. Se cambió de ropa otra vez. Cuando bajó las escaleras de nuevo, caminó al salón como si entrara por primera vez. Miró hacia el sofá donde yacía su padre. Y entonces gritó. El grito fue tan genuino, tan desgarrador, que hasta ella misma lo creyó por un momento. Bridget llegó corriendo desde la cocina. Señorita Catherine, ¿qué pasa? Catherine señaló el sofá con mano temblorosa. Mi padre, oh Dios, mi padre. Bridget miró y se quedó paralizada. Su rostro se puso blanco como papel. Se llevó las manos a la boca. Vaya a buscar ayuda, gritó Catherine. Cora, vaya al doctor Wilson. Bridget salió corriendo de la casa. Sus gritos de auxilio resonaron en la calle Maple. En cuestión de minutos, los vecinos empezaron a reunirse afuera. Emma bajó apresuradamente, despertada por el alboroto. Se quedó congelada al ver a su padre. Miró a Catherine con ojos enormes, llenos de preguntas silenciosas. Catherine la abrazó. Es horrible, susurró. Alguien entró a la casa. ¿Alguien lo mató? ¿Margaret? Preguntó Emma. Está arriba. Ve a buscarla. Emma subió las escaleras. Catherine Sparrow. Contó los segundos hasta que el grito de Emma resonó desde el segundo piso. Un grito de puro horror. Catherine subió corriendo. Encontró a Emma en el pasillo, temblando, con las manos cubriéndose la cara. Está muerta, gimió Emma. Está muerta. Hay tanta sangre. Más vecinos llegaron. La noticia se propagó por Fall River como fuego en pasto seco. El doctor Wilson llegó jadeando, su maletín golpeando contra su pierna. Entró al salón, examinó a Thomas brevemente. Negó con la cabeza. Está muerto. Ha estado muerto al menos una hora. ¿Y Margaret? Preguntó alguien. El doctor subió. Su expresión al bajar confirmó lo que todos temían. 2 muertos. Una masacre en pleno día en una casa respetable de Fall River. La policía llegó media hora después. El jefe Marshall Davis, un hombre corpulento con bigote gris, tomó control de la escena. Interrogó a Bridget primero. La sirvienta estaba histérica. Apenas podía hablar con coherencia. Estaba limpiando, sollozaba. Estaba limpiando las ventanas. No escuché nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no escuché nada? Luego Davis interrogó a Catherine. Ella se había sentado en la cocina, rodeada de vecinas que intentaban consolarla. Mantenía su rostro compuesto excepto por ocasionales estallidos de lágrimas. Cuénteme qué pasó.
Señorita Whitmore. Catherine respiró profundo. Salí a caminar. Hacía tanto calor que necesitaba aire. Cuando volví, entré al salón y lo encontré así. ¿A qué hora salió? Alrededor de las 10:30. ¿A qué hora volvió? Poco antes de las 11:30. ¿Vio a alguien sospechoso? ¿Alguien merodeando por la casa? No. Las calles estaban vacías por el calor. Davis tomó notas. Sus ojos estudiaban a Catherine con una intensidad incómoda. ¿Y su hermana? Emma estaba durmiendo arriba. El ruido la despertó. Bridget estaba limpiando. La pobre debe haber estado en otra parte de la casa cuando sucedió. Davis asintió lentamente. Había algo en sus ojos que Catherine no podía leer. Sospecha. Curiosidad. No estaba segura. El interrogatorio continuó durante horas. Cada detalle fue examinado. Cada minuto del día reconstruido. Catherine mantuvo su historia consistente. Salió. Caminó. Regresó. Encontró a su padre muerto. Simple. Directa. Imposible de refutar. El médico forense llegó al atardecer. Examinó los cuerpos. Tomó fotografías. La brutalidad de los crímenes lo dejó aturdido. 29 golpes de hacha en total. Once a Thomas, Daisieco a Margaret. Esto fue personal, le murmuró al jefe Davis. Quien hizo esto tenía una rabia profunda. Especialmente con la mujer. 18 golpes es excesivo. Davis miró hacia la cocina donde Catherine estaba sentada, pálida pero calmada. Personal, repició. Los cuerpos fueron retirados después del anochecer. La casa quedó manchada de sangre y tiza donde los investigadores habían marcado evidencia. Davis selló las habitaciones donde ocurrieron los asesinatos. Catherine y Emma fueron a pasar la noche con una vecina. No había forma de dormir en esa casa. No esa noche. En la casa de los Harrison, 2 puertas abajo, las hermanas Whitmore compartieron una habitación de invitados. Emma lloraba sin parar. Catherine la sostenía, murmurando palabras de consuelo. ¿Quién haría algo así?, sollozaba Emma. ¿Quién podría ser tan monstruoso? Catherine no respondió. Solo abrazó a su hermana más fuerte mientras las sombras se alargaban en las paredes y Fall River trataba de procesar lo que había sucedido. Las siguientes 48 horas fueron caóticas. Los periódicos de Boston enviaron reporteros. La historia de la masacre en Fall River estaba en las portadas. Doble asesinato a hachazos en Massachusetts. Masacre brutal en familia respetable. Asesino desconocido aterroriza Fall River. Catherine se convirtió en objeto de curiosidad pública. La pobre huérfana que había perdido a su padre y madrastra de forma tan horrible. La gente le enviaba condolencias. Le llevaban comida. La trataban con una delicadeza exagerada, como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Pero el jefe Davis no estaba convencido. Algo no cuadraba en la historia. El asesino habría tenido que entrar a la casa, matar a Margaret arriba, luego bajar y matar a Thomas, y salir sin que nadie lo viera. En pleno día, en una calle residencial donde los vecinos estaban pendientes de todo. Y no había señales de robo. Nada había sido tomado. El dinero de Thomas estaba intacto en su estudio. Las joyas de Margaret seguían en su joyero. Davis empezó a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué Catherine había salido a caminar justo esa mañana cuando hacía tanto calor? ¿Por qué no había escuchado nada al volver? ¿Cómo era posible que alguien cometiera 2 asesinatos tan brutales sin hacer ruido suficiente para alertar a toda la casa? Catherine mantuvo su calma. Respondió cada pregunta con paciencia. Sí, era extraño. Sí, era perturbador. Pero ella no sabía nada. Había estado fuera. Era una víctima tanto como su padre y Margaret. Davis interrogó a los vecinos. Varios confirmaron haber visto a Catherine caminando esa mañana.
El farmacéutico la recordaba entrando a su tienda. El panadero también la había visto pasar. Pero había huecos en la cronología. Momentos no contabilizados. Minutos donde Catherine podría haber estado en cualquier lugar. Una semana después de los asesinatos, Davis hizo su movimiento. Catherine fue arrestada como principal sospechosa. La noticia conmocionó a Fall River. Catherine Whitmore, la tranquila y respetable Catherine, asesina. Imposible. Impensable. Pero Davis tenía sus razones. Las inconsistencias en su historia. La falta de evidencia de un intruso externo. El motivo, la herencia. Varios testigos confirmaron que la relación entre Catherine y Margaret era tensa, que había disputas sobre el testamento de Thomas. Catherine fue llevada a la prisión del condado. Emma Cueto devastada. Las amigas de Catherine organizaron protestas. Liberen a Catherine Whitmore. Ella es inocente. El juicio se fijó para noviembre de 1891. Sería uno de los juicios más seguidos en la historia de Massachusetts. Si quieres disfrutar esta historia, dale like y comparte el video. Los meses previos al juicio fueron tensos. Catherine permaneció en prisión, manteniendo su inocencia absoluta. Su abogado, Jonathan Morse, era uno de los mejores de Boston. Alto, de voz profunda, con una habilidad innata para el teatro judicial. Morse construyó su defensa en varios pilares. Primero, la falta de evidencia física. No se había encontrado el arma del crimen. Sí, había un hacha en el cobertizo de los Whitmore, pero no tenía sangre. Había sido limpiada tan meticulosamente que las pruebas no podían determinar si había sido usada recientemente. Segundo, la ropa de Catherine. La policía había registrado su habitación y no había encontrado ropa manchada de sangre. Catherine explicó que había quemado un vestido viejo días después de los asesinatos, pero eso era antes de que fuera arrestada, cuando aún no era sospechosa. Un acto normal de limpieza. Tercero, y más importante, el perfil de Catherine. Morse pintó a su cliente como una dama refinada, educada, piadosa. Una mujer que iba a la iglesia todos los domingos. Una mujer que hacía caridad. Una mujer así era capaz de blandear un hacha 29 veces, de destrozar cráneos con esa brutalidad primitiva. Señores del jurado, diría Morse en su alegato de apertura, ¿pueden imaginar a esta mujer, esta dama de apenas 32 años, cometiendo semejante acto de barbarie? Observen sus manos. Manos que bordan, que tocan el piano, que sostienen Biblias y libros de poesía. Son esas las manos de una asesina brutal. La fiscalía, liderada por el implacable Thomas Knowlton, tenía una teoría diferente. Catherine había asesinado por dinero y odio. Odio hacia Margaret, la intrusa que amenazaba su herencia. Y una vez que Margaret estaba muerta, tuvo que matar a su padre también. No podía dejar testigos. No podía permitir que Thomas la delatara. La señorita Whitmore es una actriz consumada, argumentaría Knowlton. Ha engañado a esta comunidad durante semanas, jugando el papel de la víctima afligida. Pero debajo de esa máscara de respetabilidad late el corazón de una asesina fría y calculadora. El juicio comenzó el 9 de noviembre de 1891. La sala estaba repleta. Periodistas de todo el noreste se agolpaban en las bancas. Era el caso del año, posiblemente de la década. Catherine entró al tribunal con un vestido negro elegante. Mantenía la cabeza alta, la mirada serena. No mostraba miedo ni culpa, solo una dignidad tranquila que impresionó a muchos observadores. Los primeros días se dedicaron a establecer los hechos básicos. Bridget Sullivan testificó entre lágrimas. Describió la mañana del 4 de agosto, su rutina de limpieza, como no había escuchado nada fuera de lo común. Los vecinos testificaron sobre haber visto a Catherine caminando.
El farmacéutico confirmó que había entrado a su tienda alrededor de las 11 menos cuarto. El panadero la había visto pasar frente a su negocio. El médico forense presentó los detalles macabros. 29 gulps. Once a Thomas, Taisiaco a Margaret. La brutalidad sugería rabia personal. El exceso de violencia contra Margaret indicaba que ella era el objetivo principal. ¿Es posible que una mujer del tamaño de la acusada infligiera semejantes heridas?, preguntó Morse durante el contrainterrogatorio. El forense vaciló. Es inusual. Requeriría considerable fuerza. Pero no imposible. ¿Inusual o imposible, doctor? Inusual. Pero ha visto casos donde mujeres cometen actos de violencia. ¿Correcto? Sí. Entonces no es imposible. Solo inusual. Punto para la defensa. La fiscalía llamó a testigos que hablaron sobre la tensa relación entre Catherine y Margaret. Una vecina, la señora Bowen, testificó que había escuchado a Catherine referirse a Margaret como esa mujer en tono despectivo. ¿Y alguna vez escuchó a la señorita Whitmore amenazar a su madrastra?, preguntó Knowlton. No directamente. Pero su tono había mucho resentimiento ahí. Objection, saltó Morse. El tono no es evidencia de asesinato. Sostenida, dijo el juez. El testigo más dañino para Catherine fue el abogado de Thomas, Samuel Peters. Peters testificó que Thomas había estado considerando modificar su testamento para beneficiar más a Margaret. ¿Cuándo tuvo esta conversación con el señor Whitmore?, preguntó Knowlton. A principios de julio. Me dijo que quería asegurar el futuro de su esposa. Mencionó cómo reaccionarían sus hijas. Dijo que Catherine no estaría contenta. Dijo que había tensiones en la familia. ¿Llegó a modificar el testamento? No. Planeábamos hacerlo en agosto. Pero bueno, fue asesinado antes de que pudiéramos completar los documentos. El impacto de este testimonio fue palpable. Catherine se beneficiaba directamente de la muerte de su padre y Margaret. Con ambos muertos y el testamento sin modificar, ella y Emma heredaban todo. Morse contraatacó duramente. Durante el contrainterrogatorio de Peters, estableció que muchas familias tienen disputas sobre herencias. Eso no convierte a todos en asesinos. Señor Peters, ¿conoce alguna familia adinerada donde no haya tensiones sobre el dinero? Peters sonrió levemente. No. Supongo que no, exactamente. Las disputas familiares son normales. No son evidencia de asesinato. La defensa presentó su caso durante la tercera semana. Morse llamó a una procesión de testigos de carácter. Amigas de Catherine que hablaron de su naturaleza dulce y piadosa. El reverendo de su iglesia que la describió como una mujer devota e incapaz de violencia. Emma testificó en favor de su hermana. Estaba pálida, nerviosa, pero firme. Mi hermana es incapaz de lastimar a nadie, dijo con voz temblorosa. La conozco toda mi vida. Es gentil, cariñosa. Todo esto es una pesadilla terrible. ¿Sabe usted si su hermana tenía conflictos con su madrastra?, preguntó Morse. No más que cualquier familia normal. Había tensiones menores, pero Catherine nunca haría algo así. Knowlton fue despiadado en el contrainterrogatorio. Señorita Emma, usted también se beneficia de las muertes de su padre y madrastra, ¿no es así? Emma se puso roja. Yo no maté a nadie, no le pregunté eso. Le pregunté si se beneficia. Supongo que heredamos. Sí. ¿Cuánto vale la herencia? Aproximadamente. No lo sé exactamente. ¿Más de $50,000? Posiblemente. ¿Una suma considerable? ¿No le parece? Suficiente para matar. Objection, gritó Morse. Está insinuando sin evidencia. Retiro la pregunta, dijo Knowlton con una sonrisa fría. Ya había plantado la semilla. El momento más dramático del juicio llegó cuando Catherine decidió testificar en su propia defensa. Morse había aconsejado contra esto, pero Catherine insistió.
Necesito que me escuchen directamente, le dijo. Necesito mirarlos a los ojos y decirles la verdad. El 3 de diciembre, Catherine subió al estrado. La sala estaba en silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre ella. Morse la guió cuidadosamente a través de su testimonio. Catherine describió su vida con su padre, las tensiones con Margaret, pero enfatizó que nunca había considerado la violencia. ¿Amaba usted a su padre?, preguntó Morse. Sí. No siempre estábamos de acuerdo, pero era mi padre. Lo amaba, y su madrastra. Catherine vaciló. No teníamos una relación cercana, pero no le deseaba daño. Solo quería que mi familia fuera feliz. Cuéntele al jurado que pasó la mañana del 4 de agosto. Catherine respiró profundo. Luego relató su versión, la misma que había dado a la policía. Salió a caminar. Volvió. Encontró a su padre muerto. Gritó por ayuda. ¿Mató usted a su padre? No. ¿Mató usted a Margaret Whitmore? No. ¿Tiene alguna idea de quién lo hizo? No. Pero no fui yo. Juro por Dios que no fui yo. Las lágrimas corrían por su rostro. La sala permaneció en silencio. Luego llegó el contrainterrogatorio de Knowlton. Y fue brutal. Señorita Whitmore, usted dice que salió a caminar esa mañana. ¿Por qué? Hacía calor. Necesitaba aire. Usualmente salía a caminar en días tan calurosos. A veces. ¿Puede nombrar otra ocasión ese verano donde salió a caminar cuando hacía más de 30 grados? Catherine vaciló. No recuerdo específicamente. ¿No recuerda? ¿O nunca lo hizo? Tal vez no había hecho tanto calor otros días. Entonces fue una coincidencia notable que eligiera ese día específico para cambiar su rutina. El mismo día en que su padre y madrastra fueron asesinados. Objection, dijo Morse. Sosténela. Reformule. Señor Knowlton. Knowlton cambió de táctica. Señorita Whitmore, ¿cuánto tiempo estuvo fuera de la casa? Alrededor de 1 hora. Y durante esa hora, alguien entró a su casa, mató brutalmente a 2 personas, y salió sin dejar rastro. Aparentemente sí. Sin que nadie lo viera. Sin que ningún vecino notara a un extraño cubierto de sangre. No sé cómo sucedió. Solo sé que yo no lo hice. ¿Quemó usted un vestido días después de los asesinatos? Sí, pero era un vestido viejo. Lo quemé como parte de la limpieza normal. ¡Qué conveniente! Destruir evidencia potencial. No era evidencia. Era solo un vestido viejo. ¿Tenía sangre? No. Estaba manchado de otras cosas. Grasa de cocina. Mugre. Y no pensó que tal vez la policía querría examinarlo. En ese momento no era sospechosa. No pensé que importara. El intercambio continuó durante horas. Knowlton atacaba cada inconsistencia menor, cada detalle cuestionable. Catherine se mantuvo firme, pero la tensión era visible. Sus manos temblaban. Su voz a veces se quebraba. Cuando finalmente terminó el contrainterrogatorio, Catherine bajó del estrado exhausta. Morse la apoyó cuando trastabilló ligeramente. Los alegatos finales fueron apasionados. Knowlton pintó a Catherine como una asesina fría que había planeado meticulosamente los crímenes. Morse la defendió como una víctima de circunstancias y prejuicios. El Estado quiere que crean que esta mujer, Morse señaló a Catherine, esta dama educada y refinada, tomó un hacha y destrozó los cráneos de su padre y madrastra, que lo hizo en silencio, sin ser vista, sin dejar evidencia, que luego actuó con tal frialdad que engañó a toda una comunidad. ¿Es esto creíble? ¿O es más probable que un intruso desconocido cometiera estos crímenes horribles? El jurado se retiró a deliberar el 10 de diciembre. El veredicto llegaría 3 días después, pero eso es otra historia. Comenta desde qué país nos estás viendo, y qué hora es allí. La espera fue agonizante. Catherine permaneció en su celda, incapaz de comer o dormir. Emma la visitaba diariamente.
sosteniéndole la mano a través de los barrotes. «Van a encontrarte inocente», le repitió Eva. «Tienen que hacerlo. No hay evidencia real». Pero Catherine no estaba tan segura. Había visto la forma en que algunos miembros del jurado la miraban. La sospecha en sus ojos. La duda. El 13 de diciembre a las 3 de la tarde. El jurado regresó con su veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada hasta el techo. La tensión era tan espesa que casi podía tocarse. Catherine se puso de pie. Mantenía las manos entrelazadas frente a ella para esconder su temblor. Su rostro estaba pálido pero compuesto. El juez se dirigió al portavoz del jurado. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada Catherine Whitmore en el cargo de asesinato en primer grado de Thomas Whitmore? Inocente. Y en el cargo de asesinato en primer grado de Margaret Whitmore? Inocente. La sala explotó. Gritos, aplausos, llanto. Emma se lanzó hacia su hermana, abrazándola con fuerza. Morse sonrió ampliamente. Catherine permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron. Sollozó en los brazos de Emma mientras el caos continuaba a su alrededor. El juez golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden. Knowlton se quedó paralizado en su lugar, con expresión de incredulidad. Catherine era libre. Las razones de la absolución serían debatidas durante décadas. Algunos argumentaban que el jurado no podía concebir que una mujer de la posición social de Catherine fuera capaz de semejante brutalidad. Los prejuicios de clase y género habían jugado a su favor. Otros sostenían que simplemente no había suficiente evidencia. Sin arma del crimen, sin ropa manchada de sangre, sin testigos, la fiscalía solo tenía circunstancias y suposiciones. Y en el sistema judicial estadounidense, eso no era suficiente para una condena. Catherine y Emma dejaron el tribunal rodeadas de partidarios. Subieron a un carruaje que las esperaba y fueron llevadas a una casa de campo fuera de Fall River. Necesitaban alejarse de la ciudad, de los recuerdos, de las miradas. Pero la absolución no trajo paz. Los rumores nunca cesaron. En Fall River, la gente tomaba bandos. Algunos creían firmemente en la inocencia de Catherine. Otros estaban igualmente convencidos de su culpa. Las familias se dividieron sobre el tema. Amistades terminaron. La casa de la calle Maple quedó vacía durante meses. Nadie quería comprarla. Estaba manchada por la sangre y la controversia. Eventualmente, Catherine decidió volver a vivir allí. Fue un movimiento audaz que sorprendió a todos. «Es mi casa», le dijo a Emma cuando su hermana protestó. «No voy a dejar que el chisme me expulse de mi propio hogar». Con la herencia de su padre, Catherine contrató trabajadores para renovar completamente la casa. Arrancaron el papel tapiz manchado de sangre. Reemplazaron los pisos de madera. Pintaron cada pared de blanco brillante, como si pudieran borrar el pasado con capas de pintura. Pero algunos cambios eran imposibles. El salón donde murió Thomas siempre se sentía frío, incluso en verano. La habitación de invitados donde murió Margaret permanecía cerrada. Catherine nunca volvió a entrar allí. Emma se mudó 6 meses después del juicio. Se casó con un comerciante de Providence y dejó Fall River para siempre. Las hermanas se mantuvieron en contacto por cartas, pero la distancia entre ellas creció con los años. Emma nunca habló públicamente sobre los asesinatos. Llevó ese secreto a su tumba. Catherine vivió el resto de su vida en Fall River, convirtiéndose en una figura cada vez más excéntrica y solitaria. Vestía siempre de negro, como el luto permanente. Raramente salía de casa. Cuando lo hacía, la gente se apartaba en las calles. Los niños corrían cuando la veían acercarse.
Los periódicos la llamaban la Dama del Hacha. El apodo la perseguiría hasta su muerte. Con su herencia, Catherine vivía cómodamente pero sin ostentación. Mantenía la casa limpia y ordenada con ayuda de sirvientas que nunca duraban mucho. Las jóvenes renunciaban después de pocas semanas, diciendo que la casa les daba escalofríos, que escuchaban pasos en el segundo piso cuando no había nadie allí, que veían sombras moverse en las esquinas. Catherine desestimaba estas historias como superstición tonta. Pero por las noches, sola en su habitación, a veces ella también escuchaba cosas. Crujidos en el pasillo. El sonido de alguien arrastrando los pies en la habitación de invitados. Una vez, juró que escuchó la voz de su padre llamándola desde el salón. Nunca bajó a verificar. Los años pasaron lentamente. 1900 llegó y con él un nuevo siglo. Fall River seguía creciendo, transformándose. Nuevas casas reemplazaban las viejas. Nuevas familias llegaban sin conocer la historia de la casa en la calle Maple. Pero los antiguos residentes recordaban. Siempre recordaban. Catherine intentó reintegrarse a la sociedad en varias ocasiones. Asistió a eventos de caridad, hizo donaciones a la iglesia. Pero siempre había miradas, susurros, un círculo de espacio vacío a su alrededor que nadie cruzaba. En 1905, intentó viajar a Europa. Empacó sus maletas, compró boletos para el transatlántico. Pero en el último momento, no pudo abordar. Se quedó en el muelle, mirando el barco alejarse, paralizada por algo que no podía nombrar. Miedo, culpa, o simplemente la imposibilidad de dejar atrás lo que había hecho. Volvió a la casa de la calle Maple. Desembarcó. Continuó su existencia solitaria. Ocasionalmente recibía cartas. Algunas eran de apoyo, de personas que creían en su inocencia y querían expresar su solidaridad. Otras eran cartas de odio, acusaciones anónimas escritas con rabia. Asesina, parecida, que ardan en el infierno. Catherine leía todas las cartas una vez, luego las quemaba en la chimenea. Observaba cómo el papel se retorcía y ennegrecía, las palabras desapareciendo en cenizas. Igual que quemó aquel vestido manchado de sangre tanto tiempo atrás. En 1910, un periodista joven y ambicioso de Boston intentó entrevistarla. Apareció en su puerta con libreta y cámara, pidiendo que le contara su versión de los eventos. Catherine lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, sin decir palabra, cerró la puerta en su cara. El periodista escribió un artículo de todas formas, especulando sobre su vida recluida, su apariencia cada vez más marchita. La mujer que pudo haber sido asesina vive ahora como fantasma en su propia casa, escribió. Perseguida no por la justicia, sino por algo mucho peor, la certeza pública de su culpa. Catherine leyó el artículo. Lo guardó en un cajón con docenas de otros artículos similares. Cada uno una versión diferente de la misma historia. Cada uno intentando descifrar el misterio de aquella mañana de agosto de 1891. Pero nadie sabía la verdad real. Solo Catherine. Y ella nunca hablaría. Los años 1920 trajeron cambios dramáticos a América. La prohibición. El sufragio femenino. Automóviles en lugar de carruajes. El mundo se modernizaba a un ritmo vertiginoso. Catherine, ahora en sus 60, permanecía detenida en el tiempo. Su casa era un museo del siglo anterior. Muebles victorianos, papel tapiz pasado de moda, lámparas de gas cuando todos sus vecinos ya tenían electricidad. Se negaba a instalar un teléfono. No tengo con quién hablar, le dijo al representante de la compañía telefónica que intentó venderle el servicio. Emma murió en 1924. Un ataque al corazón repentino. Catherine recibió la noticia por telegrama. No asistió al funeral. No podía. El peso de los recuerdos, de todo lo que compartían y todo lo que nunca se dijeron,
Era demasiado. Se quedó en su casa, sola con sus pensamientos, mientras enterraban a la última persona que había conocido la verdad completa de aquella familia destrozada. Con Emma muerta, Catherine era la última Whitmore. La línea familiar terminaría con ella. No había sobrinos ni sobrinas. No había herederos. Todo el dinero por el que se había derramado tanta sangre finalmente no tendría a nadie a quien pasar. La ironía no se le escapaba. En sus últimos años, Catherine desarrolló una rutina rígida. Se despertaba al amanecer. Desayunaba té y tostadas. Leía el periódico en el mismo sillón donde su padre había leído el suyo décadas atrás, no el sofá donde murió. Ese lo había quemado, pero uno nuevo que colocó en el mismo lugar. Por las tardes, bordaba o leía novelas. Por las noches, cenaba sola en el comedor, con la mesa puesta como si esperara invitados que nunca llegarían. A veces hablaba en voz alta. «¿Más té, Emma?», preguntaría al aire. «Oh padre, ¿has visto mi libro?». Sus sirvientas la escuchaban y renunciaban más rápido. Los vecinos empezaron a llamarla la loca de la calle Maple. Los niños inventaban historias cada vez más elaboradas. Que Catherine había matado a docenas de personas. Que guardaba los cuerpos en el sótano. Que por las noches salía con su hacha buscando nuevas víctimas. Todo mentiras, por supuesto. Pero las mentiras se sienten más cómodas que la verdad cuando la verdad es demasiado compleja para el consumo popular. La verdad era que Catherine había matado a 2 personas en un momento de rabia acumulada durante años. Había salido absuelta por falta de evidencia y prejuicios de su época. Y había pagado por eso no con prisión, sino con décadas de aislamiento y susurros. ¿Era suficiente castigo? Esa pregunta no tenía respuesta fácil. En 1927, Catherine sufrió un derrame cerebral menor. La dejó con el lado izquierdo ligeramente paralizado. Contrató una enfermera de tiempo completo, una mujer robusta de 50 años llamada Sara, que no creía en fantasmas ni en chismes. Sara cuidó a Catherine durante los últimos años de su vida. Fue la única persona en décadas que la trató con simple humanidad básica. No la juzgaba, no hacía preguntas, solo hacía su trabajo. «¿Por qué te quedas?», le preguntó Catherine una tarde. «Los otros siempre se van». Sara se encogió de hombros. «Porque me pagas bien. Y porque todos merecemos compañía en nuestros últimos días, sin importar qué hayamos hecho». Esa frase quedó suspendida en el aire. Sin importar qué hayamos hecho. Catherine miró a Sara con ojos llorosos. Por un momento pareció que iba a hablar, que finalmente iba a confesar. Pero el momento pasó. Solo asintió y volvió su mirada hacia la ventana. Si quieres disfrutar esta historia, dale like y comparte el video. El invierno de 1932 fue particularmente frío. Catherine, ahora de 73 años, pasaba la mayoría del tiempo en cama. Su salud se deterioraba rápidamente. El doctor venía semanalmente. Negaba con la cabeza. Decía que era cuestión de tiempo. Emma apareció en sus sueños con frecuencia. También su madre, la primera señora Whitmore, a quien apenas recordaba después de tantos años. A veces soñaba con su padre sentado en el sofá leyendo su periódico. En el sueño, él levantaba la vista y sonreía, como si nada hubiera pasado. Margaret nunca aparecía en sus sueños. O si lo hacía, Catherine no lo recordaba al despertar. Una noche de febrero, Catherine despertó de golpe. La habitación estaba oscura excepto por el resplandor de la estufa de carbón en la esquina. Sara dormía en la habitación contigua, su respiración regular y profunda. Catherine se sentó en la cama. Su corazón latía acelerado. Había escuchado algo. Pasos. Pasos subiendo las escaleras. «Sara», llamó débilmente. No hubo respuesta. Los pasos continuaron. Llegaron al segundo piso.
Se detuvieron frente a la habitación de invitados, la que había permanecido cerrada durante 41 años. Catherine escuchó cómo se abría la puerta. El crujido familiar de las bisagras que nunca habían sido aceitadas. Su respiración se detuvo. Luego, nada. Silencio absoluto. Catherine se quedó despierta el resto de la noche, temblando bajo sus mantas, mirando la puerta de su habitación, esperando que se abriera, esperando ver a Margaret de pie en el umbral, con su cabeza destrozada y sus ojos acusadores. Pero nadie vino. Cuando amaneció y Sara entró con el desayuno, Catherine le preguntó si había escuchado algo durante la noche. No, nada. ¿Por qué? ¿Revisaste la habitación de invitados? Sara frunció el ceño. Esa habitación está cerrada con llave. Usted tiene la única llave. Revísala de todas formas. Sara obedeció, desconcertada. Bajó. Encontró la llave en el escritorio de Catherine. Subió. La puerta seguía cerrada con llave. La abrió. La habitación estaba exactamente como había estado durante décadas. Vacía, polvorienta, congelada en el tiempo. Nada había sido movido. Todo está normal, reportó Sara. Catherine asintió. Pero no estaba convencida. Algo había cambiado. Podía sentirlo en sus huesos. Los días siguientes fueron una lenta declinación. Catherine perdió el apetito. Dormía la mayor parte del tiempo. Cuando estaba despierta, murmuraba cosas incomprensibles. Nombres, fechas, fragmentos de oraciones que no tenían sentido. Una tarde, Sara la encontró llorando. Duele, salazaba Catherine. Todo duele. ¿Quiere que llame al doctor? No. No puede ayudar. Esto no es dolor físico. Sara se sentó junto a la cama. Tomó la mano marchita de Catherine. ¿Quiere hablar de ello? Catherine la miró con ojos nublados por las cataratas. Ya es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde. Lo es. Lo es cuando estás a punto de morir. Y Catherine tenía razón. 3 días después, el 7 de marzo de 1932, Catherine Whitmore murió en su cama. Sara estaba con ella. En sus últimos momentos, Catherine abrió los ojos de golpe, miró algo que Sara no podía ver, y susurró 2 palabras. Lo siento, luego se fue. Murió sin nunca haber confesado públicamente. Murió con su secreto intacto, al menos oficialmente. Murió sola excepto por una enfermera pagada, sin familia, sin amigos reales, sin nadie que genuinamente lloraría su pérdida. El funeral fue pequeño. Asistieron menos de 20 personas, la mayoría curiosos más que dolientes sinceros. Fue enterrada en el panteón familiar junto a su padre, su madre y Emma. Margaret estaba allí también, en una tumba separada al otro lado del cementerio. Incluso en la muerte, las mantenían apartadas. El periódico local publicó un obituario breve. Catherine Whitmore, 73, fallece en su casa de la calle Maple. Conocida por el controvertido juicio de 1891. Nunca se casó. No deja herederos. La casa quedó vacía. El Estado tomó control de la propiedad y eventualmente la vendió en subasta. Una familia joven la compró por una fracción de su valor real. Nadie más quería tocarla. Los nuevos dueños duraron 6 meses. Reportaron ruidos extraños, puertas que se abrían solas, una sensación persistente de ser observados. Se mudaron abruptamente, dejando la mayoría de sus pertenencias. La casa cambió de manos varias veces en las décadas siguientes. Nadie permanecía mucho tiempo. En los años 1960, alguien intentó convertirla en un museo sobre los asesinatos. El proyecto fracasó. Los turistas no querían visitar. Para los años 1980, la casa estaba en ruinas. El ayuntamiento consideró demolerla, pero un grupo de preservacionistas históricos se opuso. Era
Después de todo, parte de la historia de Fall River, por oscura que fuera. Hoy en día, la casa sigue en pie. Está cerrada al público, custodiada por un servicio de seguridad. De vez en cuando, investigadores paranormales piden permiso para explorarla. Algunos reportan fenómenos inexplicables. Otros no encuentran nada más que una casa vieja y decrépita. Pero la verdadera casa embrujada no es el edificio de la calle Maple. Es la mente colectiva de Fall River, donde la historia de Catherine Whitmore y los 29 hachazos vive todavía, contada y recontada, modificada y embellecida con cada generación. ¿Fue Catherine culpable? Los registros judiciales dicen que no. El jurado la absolvió. Legalmente, es inocente. Pero la gente de Fall River sabe diferente. Lo han sabido siempre. Pueden ver la verdad en los detalles que no encajan, en las coincidencias demasiado convenientes, en la forma en que Catherine vivió el resto de su vida. No como una mujer liberada de una falsa acusación, sino como alguien cumpliendo una sentencia autoimpuesta. La historia real, la que nunca se contó en el juicio, era sobre una mujer atrapada entre dos mundos. El mundo antiguo donde las mujeres dependían completamente de los hombres, donde sus vidas estaban determinadas por padres y esposos. Y el mundo emergente donde las mujeres comenzaban a tomar control, a exigir autonomía. Catherine estaba parada en esa grieta entre épocas, demasiado moderna para aceptar pasivamente su destino, demasiado condicionada por su época para simplemente marcharse y crear su propia vida. Y entonces tomó la opción más oscura, la que terminaría definiéndola no como pionera sino como monstruo. Los 29 golpes de hacha no solo destrozaron 2 cráneos, destrozaron cualquier posibilidad de que Catherine Whitmore tuviera una vida normal. En el momento en que levantó esa hacha, selló su propio destino tanto como el de sus víctimas. ¿Valió la pena? Obtuvo la herencia, obtuvo la casa, obtuvo libertad del control de su padre y de la presencia de Margaret, pero perdió todo lo demás: su reputación, sus amistades, su lugar en la sociedad, su paz mental. Pasó 41 años como prisionera en la casa que supuestamente heredó, más atrapada después de los asesinatos que antes. La fortuna que motivó los crímenes resultó ser una maldición. El dinero no le compró felicidad ni aceptación. Solo compró soledad y tiempo. Tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho. Tiempo para vivir con las consecuencias. Algunos dirían que esto fue justicia poética, que Catherine recibió exactamente lo que merecía. No castigo legal, sino castigo social y psicológico mucho más devastador. Otros argumentarían que fue una tragedia, que una mujer inteligente y capaz fue empujada a la violencia por un sistema que no le daba otras opciones, que su absolución legal debería haber significado reintegración social, pero en cambio significó ostracismo permanente. La verdad, como siempre, probablemente está en algún punto intermedio. Lo que es indiscutible es el impacto duradero del caso. Los asesinatos de Fall River en 1891 se convirtieron en una de las historias criminales más famosas de la época. Inspiraron innumerables artículos, libros, obras de teatro y eventualmente películas. La figura de Catherine Whitmore, o la versión ficticia de ella que creció en el imaginario popular, se convirtió en arquetipo. La hija parricida, la mujer respetable con un corazón oscuro. El recordatorio de que la violencia extrema no es exclusiva de hombres o criminales de carrera. Criminólogos todavía estudian el caso. Psicólogos lo usan como ejemplo de cómo la presión familiar y la represión pueden explotar en violencia. Historiadores lo examinan como ventana a la sociedad estadounidense de finales del siglo XIX, con todas sus tensiones de clase y género. Pero más allá del análisis académico, la historia persiste porque toca algo primordial: el miedo de que las personas cercanas a nosotros,
las que conocemos mejor, puedan ser capaces de actos inimaginables. Que bajo la superficie de normalidad y respetabilidad puede haber abismos de rabia y violencia. La casa de la calle Maple se convirtió en símbolo de esa dualidad. Desde fuera, una residencia normal en un vecindario normal. Desde dentro, escena de una de las masacres domésticas más brutales de su tiempo. Y Catherine Whitmore se convirtió en símbolo también. De ambición sin límites morales. De resentimiento que fermenta hasta convertirse en odio homicida. De la capacidad humana para racionalizar incluso los actos más horribles cuando los intereses personales están en juego. Su vida después de los asesinatos fue, en cierto modo, más interesante que los crímenes mismos, porque reveló que vivir con culpa, nunca admitida públicamente pero siempre presente, puede ser peor que cualquier prisión física. Catherine pasó 41 años en su propia cárcel autoimpuesta, perseguida no por la ley sino por fantasmas, algunos reales, algunos imaginarios, todos igualmente aterradores. ¿Se arrepintió alguna vez? Sus últimas palabras sugieren que sí. Lo siento, pero ¿a quién se dirigía? A su padre. ¿A Margaret? ¿A Emma? A sí misma. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que los crímenes de aquel día de agosto de 1891 dejaron cicatrices que nunca sanaron. En la casa, en la ciudad, en la memoria colectiva. Y sabemos que Catherine Whitmore, culpable o inocente ante los ojos de la ley, pagó un precio terrible por esos 29 golpes de hacha. Un precio medido no en años de prisión sino en décadas de aislamiento, susurros y miradas acusadoras. Un precio medido en noches sin dormir, en conversaciones con fantasmas, en una vida que podría haber sido pero nunca fue. Los asesinatos de Fall River permanecen técnicamente sin resolver. Oficialmente, el asesino nunca fue identificado. Catherine fue absuelta y por lo tanto, legalmente, es inocente. Pero en Fall River, todos conocen la verdad. O creen conocerla. Y tal vez eso es lo más aterrador de todo. Que la justicia legal y la justicia popular no siempre coinciden. Que puedes ser absuelto por un jurado y aún así ser condenado por tu comunidad por el resto de tu vida. Catherine Whitmore aprendió esa lección de la forma más dura posible. Y la casa de la calle Maple, todavía en pie más de un siglo después, permanece como monumento silencioso a esa verdad incómoda. Comenta desde qué país nos estás viendo, y qué hora es allí.